Un siglo después de su gloria, la Hacienda de la Cruz era poco más que un esqueleto, una herida abierta en el paisaje minero de México. La leyenda que la rodeaba era tan espesa como el polvo que cubría sus salones en ruinas. En una noche de 1784, una caravana de mercaderes, sorprendida por una súbita tormenta, se vio forzada a buscar refugio en sus muros malditos. Encendieron una hoguera en el centro de lo que había sido el gran salón comedor, un espacio cavernoso donde el techo parcialmente derrumbado revelaba un cielo nocturno rasgado por relámpagos, indiferentes a los cuentos de fantasmas que los lugareños susurraban. La sala era un cementerio de opulencia. Restos de una masiva mesa de banquete, con las patas roídas por el tiempo, aún se erguían en el centro. Tapices descoloridos y rasgados colgaban de las paredes como piel desprendiéndose de los huesos, y el viento aullaba a través de las ventanas rotas, creando sonidos que se asemejaban a lamentos. Los mercaderes, hombres prácticos y escépticos, ignoraron la atmósfera siniestra, más preocupados por el frío y la humedad que por los fantasmas. Se sentaron alrededor del fuego, compartiendo aguardiente e historias, esperando a que pasara la tormenta. Cuando la campana de una iglesia lejana dio las 12 campanadas de la medianoche, el aire en la sala cambió. El calor de la hoguera pareció retroceder, reemplazado por un frío antinatural que calaba hasta los huesos. Un brillo pálido y plateado, que no era de la luna ni de los relámpagos, comenzó a llenar el salón, emanando de las propias piedras. El polvo y los escombros parecieron disolverse, y ante los atónitos ojos de los viajeros, la sala comenzó a reconstruirse en una forma etérea y fantasmagórica. La gran mesa de banquete se materializó en su esplendor original, cubierta con un mantel de lino blanco espectral. Sobre ella aparecieron platos de plata translúcida, repletos de manjares fantasmagóricos, frutas que brillaban con una luz interior, carnes asadas que liberaban un vapor que no calentaba, cálices de cristal, perfectos e intactos, se alinearon en la mesa, esperando ser llenados. El salón comedor de la Hacienda de la Cruz, por un breve momento, volvió a la vida, pero era la vida de los muertos. Entonces, llegaron los invitados, 9 figuras de hombres, vestidos con la opulenta moda del siglo anterior, aparecieron sentados en sus sillas. No entraron, simplemente estaban allí. Eran nobles, su arrogancia visible incluso en su forma espectral. Reían y conversaban, gesticulando animadamente, pero ningún sonido salía de sus bocas. Era una pantomima silenciosa de una fiesta hace mucho tiempo terminada, una celebración de fantasmas atrapados en su momento final de gloria. Una nueva figura se materializó cerca del aparador. Era una sierva, una joven esclavizada con un vestido sencillo y un rostro vacío de toda expresión. Se movía una gracia silenciosa y escalofriante, sosteniendo un decantador de vino espectral. Los viajeros, acurrucados en la oscuridad, observaban, paralizados por el terror. Ya no eran intrusos en una ruina. Eran el público invisible de una obra que se representaba solo para las paredes y para la memoria. La sierva fantasma, Inés, rodeó la mesa, llenando cada uno de los 9 cálices con el vino translúcido. El líder de los nobles, un hombre de aspecto imponente, alzó su copa. Los otros 8 lo imitaron. En un unísono perfecto y silencioso, brindaron, un gesto de camaradería y triunfo. Luego, todos bebieron el vino fantasma, vaciando sus copas de un solo trago, como si se estuvieran muriendo de sed. Por un instante, la fiesta silenciosa continuó. Los nobles sonrieron, colocando sus copas de nuevo en la mesa. Entonces, el horror comenzó a repetirse. El primer noble se atragantó, sus manos espectrales agarrando su propia garganta. Sus ojos se desorbitaron en una agonía silenciosa. Poco después, un segundo, luego un tercero. El pánico silencioso se extendió por la mesa, mientras, uno por uno, los 9 hombres eran presa de convulsiones, sus rostros contorsionándose en máscaras de terrible dolor. Cayeron sobre la mesa, sus cuerpos espectrales debatiéndose y retorciéndose, derribando los cálices y los platos fantasmagóricos en un desorden silencioso. La sierva fantasma, Inés, permanecía en su rincón, observando la escena con el mismo rostro impasible, la ejecutora eterna de una sentencia que nunca terminaba. Los viajeros observaban,
incapaces de gritar, atrapados en el horror de aquella agonía repetida. Con el primer rayo de luna que atravesó las nubes tras la tormenta, la escena comenzó a desvanecerse. Los cuerpos agonizantes de los nobles, la mesa del banquete, la sierva silenciosa, todo comenzó a volverse transparente, a disolverse como humo en el aire. En segundos, el salón volvió a ser la ruina oscura y polvorienta que era. Solo el frío antinatural permaneció. El banquete de los condenados había terminado hasta la noche siguiente. Suscríbete para descubrir el terrible crimen que sentenció a 9 nobles a revivir su muerte para siempre en el salón comedor más embrujado de México. Para desenterrar la raíz de la maldición de la Hacienda de la Cruz, debemos viajar de vuelta a 1684, una era de riqueza fabulosa y crueldad sin límites en una región minera de México. La plata, extraída de las venas de la tierra por manos indígenas y esclavas, era la fuerza vital que alimentaba la arrogancia de la élite colonial. Se hacían y perdían grandes fortunas, y con ellas venía un sentido de poder que se situaba por encima de cualquier ley, tanto de los hombres como de Dios. La sociedad era una fachada de piedad católica, con opulentas iglesias construyéndose cada año, pero esta devoción pública ocultaba una depravación privada que florecía en la oscuridad de las grandes haciendas. La Hacienda de la Cruz, propiedad de don Javier de la Cruz, era la más rica y, por tanto, la más podrida de todas. Era un palacio en medio del desierto, un monumento a la riqueza extraída de la tierra. Sus salones estaban decorados con tapices flamencos y plata labrada, y sus jardines eran un improbable oasis de fuentes y flores exóticas. La vida en la Casa Grande era una sucesión de fiestas y banquetes, donde la élite se reunía para exhibir su fortuna y reforzar sus lazos. Pero la belleza de la hacienda era la piel de una fruta envenenada, que ocultaba un núcleo de sufrimiento y brutalidad indescriptible. El poder en la región no residía en un solo hombre, sino en una confabulación, una hermandad de depredadores que se autodenominaban el Círculo de los Nueve. Eran los 9 hacendados más ricos y poderosos, con don Javier de la Cruz como su líder no oficial. Públicamente eran pilares de la comunidad, benefactores de la iglesia y ejemplos de nobleza. En privado, sin embargo, eran los miembros de una sociedad secreta dedicada a la explotación de sus propios vicios y placeres más oscuros, unidos por secretos y crímenes que los hacían cómplices unos de otros. Su vínculo estaba forjado en una depravación compartida. Creían que su riqueza y su sangre los situaban en un plano diferente de la humanidad común. Las leyes de la moralidad no se aplicaban a ellos. En sus reuniones secretas, disfrazadas de cenas de negocios o cacerías, se entregaban a actos de crueldad que harían sonrojar a un inquisidor. Veían a sus esclavos y a los campesinos locales no como personas, sino como ingredientes para su entretenimiento, objetos para ser usados, rotos y desechados por capricho. Don Javier de la Cruz era el peor de todos, pues su crueldad estaba envuelta en un barniz de encanto y sofisticación. Era un hombre culto, que podía citar a los clásicos y discutir de filosofía, y usaba esa inteligencia para planear sus atrocidades con una creatividad sádica. Era el sol alrededor del cual giraban los otros 8 planetas de maldad, y era en su hacienda, en su opulento salón comedor, donde a menudo tenían lugar los rituales más oscuros del círculo. El salón comedor era el escenario de su hipocresía, el lugar donde la celebración y la crueldad se encontraban. Moviéndose silenciosamente por este escenario de horrores estaba Inés. A sus 26 años, era la copera personal de don Javier, la esclava encargada de servir el vino, una posición de confianza que la convertía, a la vez, en cómplice y en la principal testigo de la depravación de sus amos. Años de servicio le habían enseñado a ser invisible, a moverse por los rincones de las habitaciones, a oírlo todo y a no ver nada. Su expresión era perpetuamente neutra, sus ojos bajos, una máscara de sumisión que había perfeccionado para sobrevivir. Pero detrás de la máscara, la mente de Inés era una cuchilla afilada. Era la guardiana de un conocimiento secreto, la herencia de su madre, que había sido curandera en su aldea antes de ser capturada. Su madre le había enseñado los secretos de la tierra, las hierbas que podían curar una fiebre,
las raíces que podían aliviar el dolor. Y también le había enseñado sobre el otro lado del jardín, las plantas cuya belleza escondía la muerte, los minerales que, si se molían y mezclaban, podían silenciar un corazón para siempre. Ese conocimiento era lo único que Inés poseía de verdad. En un mundo donde su cuerpo pertenecía a otro hombre, su mente era su único santuario y su único arsenal. Observaba la flora local en sus raras caminatas, catalogando mentalmente las fuentes de curación y de veneno. Veía el arsénico que se usaba en el proceso de extracción de la plata y entendía sus propiedades. Su conocimiento no era pasivo, era un arma durmiente, esperando pacientemente la causa justa para ser empuñada. Su personalidad había sido moldeada por el trauma y la necesidad de sobrevivir. Había aprendido a tragarse el odio, a sofocar el dolor, a transformar todas las emociones cálidas en un hielo interior. La paciencia era su mayor virtud. No era impulsiva, era una estratega, una observadora que recopilaba información, que notaba las alianzas y rivalidades dentro del círculo de los 9, que entendía sus debilidades y sus miedos. Estaba librando una larga y silenciosa guerra de observación, esperando el momento adecuado. Toda esa paciencia, todo ese control, se alimentaba de una única fuente de calor en su vida helada, su amor por su hermano menor, Mateo. Él era la única razón por la que aún no había sucumbido a la desesperación. Mateo, a sus 17 años, era la antítesis de su hermana en muchos aspectos. Donde ella era silencio y contención, él era luz y una chispa de espíritu indómito. Aún no había aprendido a ocultar completamente su humanidad, un rasgo peligroso en ese lugar. Eran huérfanos, habiendo perdido a su madre por una enfermedad años antes. El vínculo entre ellos era la única familia que les quedaba. Inés era ferozmente protectora de Mateo. Lo guiaba, lo aconsejaba, intentaba enseñarle a usar la misma máscara de sumisión que la mantenía a ella con vida. Frecuentemente asumía la culpa por sus pequeños errores, recibiendo castigos en su lugar, absorbiendo la crueldad del mundo para que él pudiera permanecer un poco menos roto. Mateo, por su parte, idolatraba a su hermana mayor. Era el único que veía destellos de la mujer detrás de la máscara. Veía su inteligencia, su fuerza silenciosa, y la amaba por ello. En sus encuentros secretos, en los raros momentos en que podían estar solos, era él quien la hacía sonreír, quien le recordaba que todavía había algo bueno del mundo. Él era el ancla de su humanidad, la parte de su alma que ella se negaba a dejar congelar. Su vida era un equilibrio precario. Inés usaba su posición en la casa grande para conseguir comida extra para Mateo, que trabajaba en los campos. Mateo, con su fuerza juvenil, la protegía de los avances de otros esclavos o capataces. Eran un equipo, una unidad de supervivencia de 2 personas en un entorno diseñado para destruir cualquier forma de solidaridad. Su amor era su mayor tesoro, y como Inés sabía muy bien, su mayor debilidad. Atacar a Mateo era la única manera de destruirla de verdad. El Círculo de los 9 tenía un secreto que era aún más oscuro que su codicia y su crueldad diaria. Una vez al año, practicaban un ritual que reafirmaba su vínculo y su poder absoluto. Lo llamaban la caza. Era una tradición que había iniciado el padre de don Javier. Elegían a un esclavo, un hombre joven y fuerte, y lo soltaban en sus vastas tierras. Luego, los 9 hombres, montados en sus mejores caballos y acompañados por perros de caza, perseguían al hombre desarmado como si fuera un ciervo o un jabalí. Era su deporte más exclusivo, su forma más pura de entretenimiento. La caza no era solo por la emoción de la persecución, era un acto filosófico para ellos, la máxima expresión de su creencia en su propia superioridad. Al cazar a un hombre como a un animal, se demostraban a sí mismos, en sus mentes, que eran una forma de vida superior, dioses con el poder de decidir quién era humano y quién era presa. La víctima era elegida según criterios vagos. A veces era alguien que había mostrado un atisbo de desafío. Otras veces era simplemente un capricho, una elección al azar para mantener vivo el terror. Ese año, la elección de don Javier recayó en Mateo, el espíritu indómito del joven. Su negativa a ser completamente quebrado irritaba al amo de la hacienda. Veía la luz en los ojos de Mateo, no como resiliencia, sino como insolencia. Anunció su elección a los otros 8 miembros del círculo,
y la decisión fue recibida con aprobación. El hermano de la sierva silenciosa y eficiente sería una buena casa. La noticia no se anunció públicamente. Inés solo supo que algo andaba mal cuando una mañana los capataces se llevaron a Mateo de los campos y no regresó. Un pavor helado se apoderó de Inés. La ausencia de su hermano era un agujero en su universo. Intentó preguntar, pero fue recibida con silencios amenazantes de los capataces y miradas de lástima y miedo de los otros esclavos. Sabía que algo terrible estaba sucediendo, y la mención susurrada de la llegada de los otros 8 hacendados para una cacería confirmó sus peores temores. Quedó atrapada en un estado de agonía impotente, obligada a seguir sirviendo y sonriendo en la casa grande mientras su hermano era cazado como un animal afuera. La caza duró un día entero. Mateo, joven y ágil, usó su conocimiento del terreno para eludirlos durante horas, escondiéndose en barrancos y corriendo entre la vegetación espinosa. La persecución excitaba a los 9 hombres, y el desafío hacía el deporte más interesante. Galopaban por sus tierras, el sonido de sus risas y de los ladridos de los perros resonando por el campo, una sinfonía de sadismo. Para ellos, era la cúspide de la vida, una expresión de su masculinidad y de su dominio sobre el mundo. Finalmente, exhausto y herido, Mateo fue acorralado cerca de un acantilado rocoso. Los 9 hombres lo rodearon, sus caballos encabritados, sus rostros enrojecidos por la excitación y el alcohol. El final no fue rápido, fue un juego. Lo hicieron correr de un lado a otro, riendo mientras tropezaba y caía. Su muerte no provino de una bala limpia, sino de una combinación de lanzazos y de los dientes de los perros, un final brutal y ritual que satisfizo la sed de sangre de sus perseguidores. Los 9 hombres regresaron a la hacienda de la Cruz al anochecer, exultantes. Estaban cubiertos de polvo y sudor, y algunos con salpicaduras de sangre. Reían y se felicitaban por la buena caza, describiendo los momentos finales de Mateo con un deleite macabro. Eran héroes que regresaban de una gran batalla, y la casa grande se preparó para recibirlos con vino y comida, para celebrar su victoria sobre un único e indefenso joven. Inés, desesperada por noticias, se había escondido en un oscuro pasillo de servicio que pasaba cerca de la sala de armas, donde sabía que se reunirían para beber antes de la cena. Y fue allí, acurrucada en las sombras, donde lo oyó todo. Oyó la voz de don Javier describiendo cómo habían acorralado a Mateo. Oyó a otro hombre reír sobre la mirada de terror en los ojos de su hermano. Oyó cada detalle sórdido y triunfante de sus últimos momentos. Cada palabra era un cuchillo de hielo en su corazón. Luego, oyó la blasfemia final, la que sellaría el destino de todos ellos. Fue una cacería magnífica, bramó don Javier, alzando su copa. Merece una celebración a la altura. La próxima semana tendremos nuestro banquete de la caza, como manda la tradición, para honrar nuestro deporte y nuestra amistad. Los otros gritaron en aprobación. La idea de que iban a celebrar un banquete, una fiesta, para celebrar el asesinato ritual de su hermano, fue lo que finalmente rompió algo dentro de Inés. El duelo en su pecho no estalló en un grito, implosionó, colapsando sobre sí mismo y transformándose en algo diferente. El dolor, el amor, el miedo, todas las emociones cálidas se extinguieron al instante. En su lugar, descendió una calma fría, una claridad de propósito tan absoluta y tan terrible que era casi divina. La mujer que amaba y que sufría desapareció para siempre. En su lugar nació una ejecutora, un ángel de la muerte con el rostro de una sierva. Ya no sintió nada más. Solo vio, con una precisión cristalina, lo que debía hacerse. La venganza no era una cuestión de quizás, era una cuestión de cómo. Y la respuesta vino con las propias palabras de su amo. Un banquete. Querían una celebración. Ella se la daría. La mayor y última celebración de sus vidas. No vengaría a su hermano matando solo a don Javier. Eso sería demasiado poco. Exterminaría a la hidra entera, cortando sus 9 cabezas de una sola vez. Esa noche, en su catre, Inés no lloró por Mateo. Comenzó a planear. Su mente, antes ocupada en sobrevivir, se había convertido ahora en un tablero de ajedrez. Las piezas eran los 9 hombres, sus hábitos, sus debilidades. Su arma sería el conocimiento de su madre,
Su oportunidad sería el banquete de ellos. La paciencia, que había cultivado toda su vida como un escudo, se convertiría ahora en su espada. Esperaría el tiempo que fuera necesario para forjar la venganza perfecta. El plan era a la vez simple y audaz. No usaría un cuchillo ni un arma de fuego. Eso era ruidoso, incierto. Su venganza sería silenciosa, invisible e inevitable, como la muerte misma. Usaría el símbolo máximo de su camaradería y de su lujo, el vino que tanto amaban, como vehículo de su justicia. Les serviría una cosecha especial, una vendimia de dolor y retribución que ella misma prepararía. En las semanas siguientes, Inés se convirtió en la personificación de la sierva perfecta. Su eficiencia se redobló, su silencio se profundizó. Don Javier y los demás la veían, y no veían nada más que a una esclava que finalmente había aprendido su lugar. Mientras tanto, en secreto, comenzaba a reunir sus ingredientes. Usó su posición para obtener pequeñas cantidades de arsénico del almacén de la mina, con el pretexto de necesitar veneno para ratas. Nadie la cuestionó. Era invisible. Se fijó la fecha del banquete. Inés observó los preparativos con una calma exterior que ocultaba la fría excitación de un depredador que se acerca a su presa. Ayudó a pulir la plata, a elegir los mejores manteles, a preparar el salón para la masacre. Cada tarea era un paso en su ritual de venganza. Era la sacerdotisa de una ceremonia sombría, y el salón comedor sería su templo, donde haría su ofrenda final a la memoria de su hermano. El plan para el banquete más mortal de la historia de México estaba trazado, pero el peligro era inmenso. ¿Crees que logrará envenenarlos a todos sin ser descubierta? Comenta tu predicción. Deja un like si estás de su lado y sigue viendo para presenciar el clímax de esta historia. La noche del banquete de la casa fue la apoteosis de la arrogancia del Círculo de los Nueve. El gran salón comedor de la Hacienda de la Cruz estaba en su máximo esplendor, iluminado por cientos de velas que hacían brillar la plata y el cristal. Los 9 hombres más poderosos de la región estaban sentados a la mesa, sus risas fuertes y groseras resonando en las paredes. Comían las carnes más raras y bebían los vinos más caros, celebrando no una cosecha o un negocio, sino el poder mismo, la impunidad misma, la certeza de que eran dioses en su pequeño y brutal universo. El tema principal de conversación, como Inés había previsto con el corazón helado, era la reciente cacería. Recordaban los momentos finales de Mateo con un placer sádico, cada uno tratando de superar al otro en su descripción de la crueldad. Se reían del terror en los ojos del muchacho, se burlaban de sus intentos de huida. Para ellos, el recuerdo del asesinato de un joven indefenso no era una fuente de vergüenza, sino de orgullo, una historia de guerra para ser contada y vuelta a contar, un cuento que reafirmaba su fuerza y su desprecio por la vida humana. Inés se movía entre ellos como una aparición, su presencia tan familiar que se había vuelto invisible. Rellenaba sus copas, retiraba los platos vacíos, respondía a las órdenes con un murmullo sumiso. Su rostro era una máscara de servidumbre, tan perfectamente llevada que nadie podría haber adivinado la tormenta de odio que se escondía detrás de sus ojos bajos. Cada risa de ellos sobre la muerte de su hermano era un martillazo en su alma, forjando su resolución en un acero cada vez más duro e inquebrantable. Finalmente, después del plato principal, don Javier golpeó su cáliz con un cuchillo, pidiendo silencio. «Amigos míos, hermanos», bramó, ya ebrio de vino y poder, «es hora de nuestro brindis final, el brindis que sella nuestro pacto y celebra nuestra unión». Un coro de aprobación recorrió la mesa. «Inés», ordenó, girándose hacia ella, «trae el vino de la reserva especial, la botella que guardamos para ocasiones como esta. Vamos a brindar por el círculo». Era el momento que había esperado durante semanas. En la fría y húmeda soledad de la bodega, Inés ejecutó el acto final de su preparación. Tomó la polvorienta botella de un vino español de valor incalculable. Con manos perfectamente firmes, la abrió y vertió el contenido en un decantador de cristal. Luego, de un pequeño paquete escondido, sacó el polvo blanco y fino de arsénico. Sin un momento de vacilación, lo vertió en el oscuro vino tinto. El veneno se disolvió al instante, desapareciendo sin dejar rastro. Giró el decantador, mezclando la muerte con el lujo. Regresó al salón comedor, llevando una bandeja de plata.
Sobre ella, el decantador de cristal brillaba como un rubí líquido y 9 cálices de plata, pulidos a la perfección, lo rodeaban. Su caminata a través de la sala fue lenta y solemne. Ya no era una sierva que llevaba vino, era una sacerdotisa que llevaba la libación para un sacrificio, y los 9 hombres más poderosos de la región eran los animales que estaban a punto de ser sacrificados en su altar de venganza. Con una calma deliberada, comenzó a rodear la mesa. Uno por uno, llenó los cálices. Vertió la muerte líquida para el hombre que había sujetado los brazos de su hermano, para el que se había reído más fuerte, para el que había dado el golpe de gracia. Se movía con una gracia casi ritual, su rostro una máscara impenetrable. Cada cáliz que llenaba era un clavo que martillaba en el ataúd de ese círculo de monstruos, ejecutando una sentencia que ella misma había dictado en el silencio de su corazón. Al servir a cada hombre, permitió que sus ojos se encontraran con los de ellos por una fracción de segundo. Ellos no vieron nada en su mirada, solo el vacío de una sierva, pero para ella, cada contacto visual era un acto de condena. Era el espejo de sus propias atrocidades, la testigo silenciosa que habían ignorado y que ahora se había convertido en su juez final. Les dio una última mirada al rostro humano que habían despreciado, justo antes de borrarlos de la existencia. Con todos los cálices llenos, don Javier se levantó, tambaleándose ligeramente. Pronunció un discurso pomposo, lleno de tópicos sobre la amistad inquebrantable y la lealtad que los unía. Somos más que amigos, somos hermanos, unidos por nuestras empresas y nuestros secretos, declaró, y la ironía de sus palabras flotó en el aire, inaudible para todos, excepto para la mujer que observaba desde las sombras. Estaba, sin saberlo, pronunciando el panegírico de todos ellos. Alzó su copa bien alto. «Por el círculo de los 9», gritó, «que nuestros secretos mueran con nosotros y que nuestra fortuna viva para siempre». Los otros 8 se levantaron, sus voces uniéndose en un coro arrogante y borracho. «Por el círculo», respondieron al unísono, el sonido resonando en el salón. Alzaron sus copas al aire, un gesto final de su profana camaradería, el último acto de su larga y sangrienta tiranía. Y entonces bebieron. En un movimiento sincronizado de autosatisfacción, los 9 hombres llevaron los cálices de plata a sus labios y tragaron profundamente el vino envenenado. Por un terrible y largo momento, no pasó nada. Bajaron las copas, algunos sonriendo, otros limpiándose los labios. La fiesta, al parecer, continuaría. Inés, en su rincón, permaneció perfectamente inmóvil. La paciencia de una depredadora que sabe que su veneno es infalible. Solo observaba y esperaba. La primera señal fue sutil. Uno de los hacendados, un hombre corpulento, hizo una mueca y se llevó la mano al estómago. «Maldito cocinero», murmuró al hombre a su lado. «El condimento de este jabalí me está quemando por dentro». Bebió un sorbo de agua, tratando de apagar un fuego que no podía ser apagado. Fue el primero en sentir el toque del veneno, el primero en emprender el camino sin retorno hacia la agonía. Luego, como una enfermedad que se extiende por la mesa, los demás comenzaron a sentirlo. Un hombre palideció, una fina capa de sudor brotando en su frente. Otro sintió un violento calambre y se inclinó hacia adelante, gimiendo. La confusión comenzó a extenderse. Lo que antes era una charla fuerte y arrogante fue reemplazado por murmullos de malestar, por miradas de preocupación. La atmósfera festiva se estaba desintegrando, siendo corroída desde adentro por un enemigo invisible. La terrible revelación le llegó a don Javier. Sintió los mismos cuchillos de fuego en sus entrañas. Miró los rostros pálidos y sudorosos de sus amigos y vio el reflejo de su propio tormento. Sus ojos se abrieron con un horror que era casi cómico. No era la comida. Tenía que ser la bebida, el último brindis. Sus ojos recorrieron la sala, buscando a la copera. «El vino», se atragantó, la palabra apenas saliendo de sus labios. La verdad lo golpeó. Demasiado tarde. El salón comedor estalló en un caos de agonía. La muerte por arsénico no era limpia ni rápida. Era una tortura. Hombres poderosos, que habían infligido tanto dolor sin pestañear, ahora se retorcían en el suelo, vomitando y gritando. La sala, antes un templo de su poder, se convirtió en su cámara de tortura personal. La riqueza, el estatus, la fuerza, nada de eso importaba ahora.
Eran solo cuerpos llenos de dolor, siendo desmantelados desde adentro por un veneno servido por la mano más humilde de la sala. Uno de los hombres, en su agonía final en el suelo, logró levantar la cabeza. Sus ojos, ya nublados por la muerte, recorrieron la sala en una última y desesperada búsqueda de respuestas. La vio a ella, a Inés, de pie en el oscuro rincón cerca de la puerta de servicio, observándolos. Sus miradas se encontraron, y en los ojos de ella, él no vio odio ni placer, solo un vacío tranquilo y absoluto. Y en ese vacío, lo entendió todo. Con un último suspiro de terror, murió. Inés permaneció como una espectadora silenciosa hasta el final. Observó la lenta y ruidosa desintegración de cada uno de los asesinos de su hermano. Su rostro no registró ninguna emoción. El duelo por Mateo ya había sido procesado y transformado en otra cosa, en una energía fría que ahora se disipaba. Su tarea cumplida. No era una asesina celebrando su victoria, era un instrumento de justicia que volvía a ser neutral. Su función terminada. El último en morir fue don Javier. Se arrastró por el suelo, tratando de llegar a la puerta, quizás para pedir ayuda, quizás para vengarse, pero sus fuerzas lo abandonaron. Cayó a pocos metros de Inés, su última mirada fija en ella, una mirada de odio, de confusión y de abyecta derrota. Luego, él también guardó silencio. El salón comedor, antes resonando con el poder de 9 vidas, ahora estaba lleno con el silencio de 9 muertes. El banquete de los condenados había terminado. Con el último aliento de don Javier, la venganza de Inés estaba completa. No dedicó un momento a observar su obra. La emoción era un lujo que ya no poseía. Con la misma calma con la que había servido el veneno, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de servicio. Pasó por la cocina, donde los otros criados, preocupados por el súbito silencio proveniente del salón, la miraron con curiosidad. Su rostro impasible no les dio ninguna respuesta. Salió a la oscuridad de la noche, no como una fugitiva en pánico, sino como una trabajadora cuyo turno había terminado. Se disolvió en la noche, un fantasma que dejaba atrás un salón lleno de otros. La mañana siguiente, amaneció sobre una casa sumida en un silencio antinatural. Fue un joven criado, enviado a despertar a los señores que, se suponía, habían bebido hasta desmayarse, quien hizo el descubrimiento. Abrió las pesadas puertas del salón comedor y se detuvo, paralizado. La escena que lo recibió no era la de una fiesta terminada, sino la de una pintura macabra. El olor a vino y comida, mezclado con el hedor dulzón de la muerte. Y los cuerpos. ¡Oh, los cuerpos! El grito del criado fue el verdadero brindis de la mañana, un sonido de puro terror que finalmente rompió el hechizo y anunció la catástrofe al resto de la hacienda. La histeria se apoderó de la hacienda de la Cruz. Los criados corrían por los pasillos, las mujeres lloraban, y los capataces, sin un amo que les diera órdenes, se quedaban de pie, confundidos y asustados. La disciplina de hierro que gobernaba la hacienda se deshizo en una anarquía de miedo. La primera sospecha fue la de un ataque, una plaga súbita y mortal. Nadie podía comprender cómo 9 de los hombres más fuertes de la región podían haber muerto juntos, sin una sola señal de lucha, en una habitación cerrada por dentro. El miedo era que lo que fuera que los había matado todavía estuviera en la casa. La noticia viajó como el viento del desierto. Se despacharon jinetes en todas direcciones, llevando la increíble historia. En 9 haciendas diferentes se repitió la misma escena. Esposas e hijos fueron despertados con la noticia de que el patriarca estaba muerto. La incredulidad inicial dio paso al horror y luego a un pánico frenético. La muerte de un hombre era una tragedia. La muerte de 9, todos juntos, era un acto de guerra o de hechicería. La noticia sacudió la estructura de poder de la región hasta sus cimientos. La consecuencia más inmediata fue el colapso de la autoridad. El Círculo de los 9 no era solo un club social, era el gobierno de facto de esa vasta región minera. Controlaban la economía, la política y la justicia. Con su muerte simultánea, se creó un colosal vacío de poder. No había un líder, ni un plan de sucesión. Solo había 9 familias ricas y poderosas, repentinamente sin cabeza, listas para devorarse unas a otras en la lucha por el control de los despojos.
La alianza que los había hecho invencibles había muerto con ellos. Cuando las autoridades coloniales finalmente llegaron, encontraron una escena del crimen que desafiaba toda explicación. El salón comedor era una tumba opulenta. Los médicos confirmaron la causa de la muerte: envenenamiento. Pero la escala del crimen era impensable. Envenenar a un hombre era una cosa. Envenenar a 9, todos al mismo tiempo, con un veneno que no dejaba rastros obvios en el vino, sugería un nivel de planificación y acceso que apuntaba a una conspiración de alto nivel. La búsqueda de los culpables comenzó, pero estaban buscando en los lugares equivocados. La investigación inicial se centró en los enemigos de los hacendados, rivales de negocios de la Ciudad de México, facciones políticas que se oponían a su poder, quizás incluso agentes de una potencia extranjera. La idea de que el acto pudiera haber sido perpetrado por alguien de dentro, por un siervo, se consideraba absurda. La élite colonial era incapaz de concebir que una de sus herramientas pudiera poseer la inteligencia, los medios y la audacia para llevar a cabo un exterminio tan sofisticado. Su arrogancia era su mayor debilidad, pues solo días después, durante el interrogatorio metódico de cada siervo y esclavo de la Hacienda de la Cruz, que se notó una pequeña y crucial anomalía. En medio de docenas de testimonios aterrorizados y confusos, un nombre estaba ausente: Inés, la copera personal de don Javier, la mujer que todos confirmaron que había servido la última ronda de vino, había desaparecido. Se hizo la conexión, pero con escepticismo. ¿Cómo podría haberlo logrado una simple esclava? ¿Y a dónde habría ido? Cuando finalmente la identificaron como la principal y única sospechosa, ya estaba a días de distancia, su rastro completamente frío. No había dejado atrás ninguna confesión, ninguna pista, ningún vestigio de su paradero. Se había hecho humo, disuelto en la vasta inmensidad de México. Su perfecta huida fue lo que transformó el crimen de un acto de venganza en un acto de leyenda. Era como si un espíritu de la muerte hubiera descendido a la hacienda, cumplido su tarea y regresado a la nada. La Hacienda de la Cruz se convirtió instantáneamente en un lugar maldito. Ninguna de las familias, ni siquiera la de don Javier, quiso tener nada que ver con la propiedad. El salón comedor era visto como un portal al infierno y toda la casa como un lugar manchado por el mal. En pocos meses, la gran hacienda fue completamente abandonada, sus campos dejados a la maleza y su casa al polvo y a los fantasmas. El miedo era tan grande que los lugareños evitaban incluso pasar por el camino que llevaba a sus puertas, y con el abandono comenzaron los susurros. Los pocos criados que se quedaron en la región para trabajar para otros amos contaban historias. Decían que, por la noche, se veían luces fantasmales en el salón comedor abandonado. Otros juraban haber oído los ecos de risas arrogantes y el tintineo de copas, seguidos de gemidos de agonía. La historia del crimen comenzó a transformarse en la historia del encantamiento, la consecuencia natural de un acto tan terrible. La explosión causada por el acto de Inés no fue el ruido del caos, sino el silencio que le siguió. El silencio de los 9 hombres muertos, el silencio de una casa abandonada, el silencio de una criminal que nunca fue encontrada. Y fue en ese silencio donde la leyenda del banquete de los condenados encontró terreno fértil para crecer. La ausencia de un culpable de carne y hueso exigía una explicación sobrenatural, y la historia comenzó a contarse de nuevo, no como un envenenamiento, sino como un juicio divino, un banquete fantasma destinado a repetirse para siempre, como castigo por los pecados de los 9 hacendados. La muerte del Círculo de los 9 dejó un vacío de poder que la región nunca llenaría de la misma manera. Las 9 familias, ahora lideradas por herederos más jóvenes, más débiles y desconfiados unos de otros, intentaron mantener la alianza de sus padres, pero el pacto de secretos y brutalidad que los unía había muerto con ellos. En lugar de colaborar, comenzaron a luchar entre sí por las rutas de la plata y la influencia política. La hidra de 9 cabezas había sido decapitada, y en su lugar solo quedaban serpientes más pequeñas y menos eficaces, peleando por los restos de un imperio. La venganza de Inés no solo mató a 9 hombres, rompió la columna vertebral de una generación de tiranos. La Hacienda de la Cruz, el escenario del crimen,
se convirtió en su primera y más permanente víctima. La propiedad maldita fue abandonada y la naturaleza comenzó a reclamar lentamente lo que era suyo. Las paredes del gran salón comedor, que habían presenciado la masacre, fueron las primeras en derrumbarse, como si la propia tierra ya no pudiera soportar el peso del secreto que contenían. La hacienda se convirtió en un esqueleto en el paisaje, un lugar que los viajeros rodeaban y sobre el que los lugareños contaban historias en susurros, un monumento físico a la noche en que el poder de la región se disolvió en vino. La búsqueda de Inés continuó durante años, convirtiéndose en una obsesión para las autoridades, pero había desaparecido por completo. Era como si, después de cumplir su tarea, se hubiera convertido en humo y se la hubiera llevado el viento. Ninguna recompensa, por grande que fuera, aportó jamás una sola pista. Algunos decían que había muerto en el desierto durante su huida, otros que había usado su conocimiento de las hierbas para disfrazarse y vivir una vida anónima en una ciudad lejana. La ausencia de un final para su historia fue lo que le permitió volverse inmortal. Con el paso del tiempo, y sin un culpable que castigar, la historia de la masacre comenzó a transformarse. El crimen estaba tan perfectamente ejecutado, la huida tan limpia, que la explicación de una simple esclava vengativa parecía insuficiente. La mente popular, necesitada de una explicación que encajara con la magnitud del evento, comenzó a tejer un tapiz de folclore y superstición. La historia abandonó el reino del crimen y entró en el reino de la leyenda, convirtiéndose en uno de los cuentos de fantasmas más famosos de México. La leyenda tomó la forma de lo que los aterrorizados viajeros, como los del principio de nuestra historia, juraban haber visto: la leyenda del banquete de los condenados. Se decía que los 9 hacendados fueron maldecidos por sus pecados, sus almas atrapadas para siempre en el lugar de su muerte. Todas las noches, a medianoche, se veían obligados a materializarse y a revivir su banquete final, su última celebración arrogante, solo para ser envenenados de nuevo, sintiendo la agonía de su muerte en un bucle eterno de retribución. Y la figura de Inés en la leyenda. Ella también estaba atrapada allí, pero no como un alma sufriente. Era la agente de la maldición, la sierva fantasma, con su rostro vacío, condenada a servir la poción de la muerte a sus amos por toda la eternidad. No era un fantasma de dolor, sino de justicia. En su forma espectral, se convirtió en la personificación de la consecuencia, la ejecutora eterna de una sentencia que nunca expiraría. Era la guardiana silenciosa de su castigo. Entre la gente, se ganó un nombre, un título que capturaba la naturaleza de su venganza. No la llamaban la asesina o la envenenadora, la llamaban el ángel del arsénico. El nombre era una obra maestra de la poesía popular. Reconocía la naturaleza mortal de su acto, pero lo elevaba, transformándola de una criminal a un instrumento de una justicia casi divina. Era un ángel, no de la misericordia, sino de la retribución, que había usado un mineral de la tierra para purificar el mundo de sus demonios. La historia del ángel del arsénico y de su banquete eterno se convirtió en un poderoso cuento de advertencia para la nueva generación de ricos y poderosos. La lección era clara: la opresión y la crueldad tienen un precio. La leyenda infundió una nueva paranoia en la élite, un miedo al enemigo interno. Aprendieron a mirar a sus siervos ya no con simple desdén, sino con una pizca de miedo, preguntándose qué secretos, qué conocimientos, qué resentimientos podrían esconderse detrás de una máscara de obediencia. Para los oprimidos, la leyenda era un evangelio secreto. Inés se convirtió en una heroína popular, un símbolo de que la inteligencia y la paciencia eran armas más poderosas que la fuerza bruta. Su historia era la fantasía de empoderamiento final, la persona más invisible e impotente de la sala, revelándose como la más mortal. Demostró que no se necesitaba un ejército para derrotar a los tiranos. Bastaba con una mente brillante, un conocimiento profundo y la oportunidad adecuada. Era la personificación de la rebelión silenciosa e inteligente. Así, el legado de Inés y de los 9 hacendados se cimentó en la cultura de la región. Los hombres, que en vida lo poseían todo, se convirtieron en la muerte en meros accesorios de una historia de fantasmas, sus identidades eclipsadas por la leyenda de la mujer que los destruyó. Ella
que en vida no poseía nada, ni siquiera su propio cuerpo, se convirtió en la muerte en la protagonista inmortal de una de las mayores historias de venganza jamás contadas. La justicia, en su forma más poética, había prevalecido. La leyenda del banquete de los condenados sirve como un recordatorio eterno de que los rituales de poder y celebración de los opresores pueden transformarse en las herramientas de su propia destrucción. Es una historia sobre cómo la memoria de un crimen, cuando es lo suficientemente fuerte, puede negarse a morir, atormentando no solo a las personas, sino al propio lugar donde ocurrió. La venganza puede ser un plato que se sirve frío, pero a veces su memoria es un banquete que dura para siempre. ¿Es la venganza más eficaz caliente y rápida o fría y calculada? ¿Puede la justicia, a veces, necesitar un ángel con veneno en la mano? Deja un like si esta historia te impactó. Suscríbete para más historias sobre las venganzas más legendarias y embrujadas de la historia. Comenta justicia si crees que el banquete que ella sirvió fue merecido.